retransmitir? Javier Pérez Gallar. Ok. Ahí está configurando. El de Javier Pérez Gallar, diputado, Karina. Los saludo, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Hola, Elena. Gracias por avisarnos. Javier Pérez Gallar, diputado, Karina. Los saludo. Ya estamos. Son 30 segundos para preguntar por qué nos vamos a retirar de la sesión, señor presidente. Dani, ya estamos transmitiendo. No hay voluntad política por parte del oficialismo en este momento de tratar con seriedad la cuestión del ibuprofeno, porque el proyecto de ley determina lo que implica la obligatoriedad, o la obligatoriedad no, pero sí la posibilidad de que... Esperamos unos segunditos que Juan Carlos está en vivo, así él termina de pasar ese video y ahí arrancamos, ¿les parece? 20 segundos vengo. Dale. Perfecto. Esperamos unos segunditos que Juan Carlos está en vivo. Esta posibilidad de tratar con seriedad este tema, con este proyecto, desde el bloque no hace que no vamos a retirar de la sesión. Bien, ahí entonces podíamos ver el corte del video en el que el diputado Javier Pérez Gallar esta mañana fundamentaba precisamente por qué el bloque Nueva Santa Cruz se iba a retirar de esta sesión virtual del recinto de la Cámara de Diputados, donde el bloque mayoritario, el bloque oficialista, no quiso acompañar precisamente el tratamiento de la ley del uso del ibuprofeno a instancia de una presentación de la diputada Nadia Ricci. Como lo habíamos señalado en la apertura de nuestro programa de la tarde de Infomedia, ya estamos en vivo con la conferencia de prensa que van a realizar desde el bloque Nueva Santa Cruz. Están los legisladores de Encuentro Ciudadano, de la Unión Cívica Radical, están todos dispuestos ya esperándonos, inclusive los colegas, a quien le agradecemos, y en este momento lo vamos a poner al aire. Estamos en vivo para Infomedia 24, transmitiendo esta conferencia de prensa precisamente el bloque Encuentro Ciudadano. Vamos a poner, y estamos al aire. Bienvenidos, buenas tardes a todos, buenas tardes a los colegas, diputado Javier Pérez Gallar, diputado Roquel, diputado Evaristo Ruiz, colegas, la diputada nacional, también la vemos por ahí, estamos en vivo para Infomedia 24. Bueno, primero agradecerle en nombre del bloque Nueva Santa Cruz, agradecerle la presencia a todos los medios que han accedido a esta conferencia, la posibilidad por ahí de explicar por qué fue la decisión de retirarnos de la sesión del día de hoy. Nosotros entendíamos que no queríamos ser parte de esta puesta en escena donde se estaba aprobando una resolución que fue presentada en el día de mañana, va a ser un mes que se presentó esa resolución, y donde nosotros entendemos que hubo una respuesta negativa a ese pedido en la resolución de poder autorizar el tratamiento del ibuprofeno inhalado en el ámbito de la provincia de Santa Cruz. En ese sentido estuvimos trabajando los diputados del bloque para presentar un proyecto de ley, proyecto que se presentó el lunes de la semana pasada, y que hoy se pidió si se podía dar tratamiento sobre tabla a ese proyecto, entendiendo que era el camino para que esto pueda ser realmente una realidad y no solo una expresión de deseo. Entendíamos que esa puesta en escena era demostrar que la legislatura estaba haciendo algo, pero en realidad no hacíamos nada porque ya había una respuesta negativa por parte de la autoridad en materia de salud, que es el ministro Claudio García, como así también por parte de la gobernadora, que hasta que este tratamiento no esté aprobado por la ANMAT no iba a ser llevado a cabo en nuestra provincia. Entonces entendíamos que la única forma de autorización era a través de una ley, como sucedió en otras provincias como Santa Fe, por ejemplo. Al no tener el acompañamiento de esto, nos parecía por ahí de una falta de sensibilidad ser parte de una sesión donde se iban a estar discutiendo otros temas que no eran lo importante y que no venían a resolver uno de los problemas que hoy nos aqueja. Por eso fue la decisión consensuada de los integrantes del bloque de Nueva Santa Cruz de poder retirarnos de la sesión de acuerdo a que no pudimos conseguir el tratamiento de este proyecto que creíamos que era importante que hoy se pueda aprobar. Bueno, yo quiero explicar un poco por qué el proyecto de ley, cortito, y después nos hablan los otros diputados y hacen las preguntas que quieran, pero la realidad es que la resolución, visto que el Ministerio no tiene la voluntad política de aplicarlo, no tiene ningún tipo de sentido. Ya se expresaron, lo hicieron públicamente, lo dijeron también en la comisión en la que se despachó el proyecto que se votó hoy, con lo cual, obviamente, el único camino es la ley. En otras provincias, esto no fue por ley, fue por directamente resoluciones ministeriales,
porque justamente los ministerios entienden la necesidad del uso y la eficacia que viene teniendo en el uso del ibuprofenato de sodio, con lo cual no fue necesario que pasara por ninguna legislatura. La idea la presentamos, desde el 9 a esta parte llevamos más de 50 muertes. La realidad es que esto hizo que justamente pensáramos en que ya que no había la voluntad política, lo hiciéramos a través de una ley, como acaba de decirlo Dani, que es lo que pedimos hoy oficialmente que se tratara, apartándonos del reglamento, porque ese era el camino para hacerlo. Lo cierto es que no estando la voluntad política del ministerio, es el único camino. Por eso es que lo hicimos de esa manera. Quería referirme y también, tomando las palabras de Dani, tomando las palabras de Nadia, argumentar cuál fue el motivo por cual nos retiramos. Nosotros decíamos hoy en el recinto que, bueno, estos informes epidemiológicos nos hablan constantemente de números, que en este momento hay 1.300 casos activos en la provincia, que hay más de 900 en Río Gallegos, 240 en Calafate, 118 en Caleta Olivia. Nos hablan de una cifra de 82 muertos, pero lo que le decíamos a los diputados del Frente de Todos es que todas estas personas tienen nombre y apellido, tienen familiares, no son números en una estadística, son primos, son hermanos, son hijos, y que, bueno, les debemos a ellos todas las herramientas posibles para tratar de luchar contra esta enfermedad. Y entendemos que la aplicación de ibuprofeno inhalado es uno de los elementos que tenemos en la terapéutica efectivos en este tiempo. De hecho, en estos días hemos tenido el Colegio Médico de la provincia, se ha expedido en una encuesta que ha realizado con sus asociados, y de 103 cuestionarios o 103 personas que opinaron, 97 médicos entendieron que era un tratamiento adecuado. Sin embargo, desde la provincia vienen funcionarios a señalar o a decir o a bajar línea, incluso dentro de los diputados del oficialismo, de por qué no utilizar el ibuprofeno inhalado, de todas las cuestiones que serían los fundamentos por qué no aprobarlo, y nosotros entendemos que realmente esas explicaciones que en realidad dividen en parte a la comunidad médica, pero no tanto, en realidad la mayoría son los que la aprueban, están ajenas de lo que está sufriendo la gente. Y decíamos que, bueno, entre pararnos al lado de la academia o pararnos al lado de la cama de los que están enfermos, nos paramos al lado de los que están sufriendo, están enfermos, y esta terapia los puede aliviar. Y entendemos que en esa línea el proyecto de ley que había presentado la diputada Neda Ricci con el acompañamiento del resto del bloque era el instrumento adecuado para no solo que quedara una expresión de deseos, la posibilidad de que la provincia lo instrumente este tratamiento, sino para que se haga efectivo. Por eso, cuando no nos dieron la habilitación del proyecto, realmente, bueno, en esto hago la salvedad que acompañaron los diputados Santi del oficialismo, el diputado Chazú y el diputado Garrido, pero bueno, la mayoría del oficialismo no acompañó la posibilidad del tratamiento de este tema, entonces entendíamos que no nos quedaba más que hacer en el recinto, porque bueno, íbamos a consentir una sesión en donde lo que se iban a tratar son cuestiones, si se quiere, reconocimientos, beneplácitos u otros temas que no digo que sean menores, pero que tienen en este marco de crisis sanitaria, tiene una entidad menor, y bueno, parece que la Cámara de Diputados vive esta doble realidad y no queríamos ser parte de eso, y esa fue la decisión que conversamos dentro del bloque y nos llevó a retirar. Esto quería decir. Bueno, por ahí aclarar igual. Ah, Evaristo está. No, breve, nada más. Decir, bueno, que sí, que acompaño la decisión del bloque en relación a retirarnos del recinto cuando se negó la posibilidad de debatir el proyecto de ley para autorizar el uso del ibuprofeno, porque ya, bueno, no tenía mucho sentido continuar en el curso de la sesión, como bien decía Javier,
tratando cuestiones que de distinta o relativa importancia resultan triviales a la luz de la situación que se está viviendo. Lo que nosotros vemos es que quizá el gobierno y el bloque oficialista no están tomando real dimensión de lo que está pasando, y bueno, proponen dejar librada la cuestión del ibuprofeno inhalado a la burocracia del ANMAT, lo cual, si bien a la luz de la legalidad es correcto, pero también es una realidad que este recurso está siendo utilizado por otras 9 o 10 provincias, según la última información que tengo, siendo creo que la última la provincia de Chubut, que también se sumó a la autorización de su uso. Y como bien se fundamentó en varias ocasiones, no es una cuestión caprichosa o antojadiza, sino que esto tiene que hacerse bajo prescripción y supervisión médica y con el consentimiento informado del paciente. Con lo cual me parece que negarle esta posibilidad a aquellas personas que están padeciendo la enfermedad como una posibilidad más de aliviar su condición y quizá no tener que llegar al recurso del respirador artificial, me parece que amerita con bastante margen tener o poder utilizarlo. Hoy por hoy, sin embargo, el oficialismo decidió a aquellas familias y a aquellos enfermos de coronavirus pedirles que tengan paciencia y bueno, y cuando se les agote la paciencia, quizá en alguna sesión un minuto de silencio. Yo me parece que es una muestra de hipocresía y de cinismo y de una falta de empatía total responder de esta manera protocolar en cada sesión cuando vemos que día a día se nos van vecinos. Ayer perdimos a 3, 2 de ellas menores de 60 años de edad, que supuestamente no serían grupos de riesgo. Hoy no sabremos cuántos tendremos y mañana tampoco, y así sucesivamente, cuando quizá desde hace un mes en que se presentó esta iniciativa por la diputada Ricci, quizás se podía haber salvado alguna de las 60 vidas que se perdieron en el camino. Así que bueno, repito, el hecho de levantarnos hoy de la sesión responde a una reacción frente a una posición de absoluta frivolidad o desentendimiento que casi es limítrofe con el abandono de persona hacia el pueblo de Santa Cruz. Así que bueno, de esta manera quiero argumentar mi adhesión a la decisión de abandonar la sesión de hoy. Gracias. Sí. Sí, no sé si podemos comenzar ya con las preguntas, diputados. Sí. Bueno, básicamente saber a qué atribuyen ustedes, diputados, legisladores, a ver, esta postura por parte del gobierno de la provincia de Santa Cruz, avalada por los legisladores del oficialismo, esta tesitura, podríamos decir inclusive hasta obstinada, de mostrarse en contra del uso de esta terapia alternativa. ¿A qué le atribuyen? Si es una posición de mezquindad política o hay algo más de fondo, más teniendo en cuenta que después en el transcurso del desarrollo de la sesión, el diputado Mazú, si no me equivoco, hizo referencia a que la gobernadora prontamente iba a estar anunciando que iban a traer, que iban a llegar a la provincia de Santa Cruz algunos medicamentos que tendrían que ver, que podían llegar a ser usados, inclusive habló, si mal no me equivoco, no escuché mal, de vacunas que podían llegar a ser usadas y que iba a haber un anuncio tanto nacional como provincial. A ver si lo que quiere saber la gente realmente a qué hay de fondo por esta postura negativa, ¿no? A ver, yo creo 2 o 3 cosas. En primer lugar, lo que vos decías de un poco de obstinación por la cuestión política, porque la idea no surgió del bloque oficialista. Lo segundo es la falta de empatía total con la gente. Y lo tercero, y esta es una opinión personal, lo aclaro, no es una opinión del bloque, pero sí es una opinión personal, que tiene que ver justamente con algo que acabas de decir. Seguramente detrás de esto el medicamento, como ustedes saben, es una patente que se donó, con lo cual es gratuito, ¿sí? Sabemos perfectamente que y hoy detrás de la ivermectina, por ejemplo, hay determinados intereses creados. Entonces la realidad es que no me llama la atención en ese sentido que se trate también de otros intereses que no tienen que ver justamente con la necesidad de la gente. Hoy, como dijeron los diputados anteriormente, todas desde el 9 al día de la fecha murieron más de 50 personas
podríamos haberle dado a esas personas una posibilidad y esa posibilidad no la tuvieron. Y hoy el tiempo además se mide en vidas. Por lo tanto, vuelvo a insistir, esto que dije último es una opinión personal, pero creo que las tres cosas fueron las que dieron lugar a esto. Bien, está pidiendo la palabra Karina Taverne, si querés sacar, ahí te estamos reactivando el audio. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Quería consultarles respecto a ver, fueron como muchas cosas las que sucedieron y quería consultarles a varios de ustedes, los que quieran responder, si entienden que esas distintas situaciones fueron de alguna manera utilizadas o contribuyeron en alguna forma a querer confundir a la ciudadanía. ¿Y por qué digo esto? O a los vecinos de la provincia de Santa Cruz. Les consulto esto porque se generó cierta confusión respecto del apoyo que se había dado al proyecto de resolución que tuvo dictamen favorable en el tratamiento en comisión, con lo que era, además de eso, el proyecto de ley que solicitaba a las autoridades provinciales la aplicación, la autorización para aplicar el ibuprofeno inhalado en la provincia de Santa Cruz. Estas dos cuestiones no sé si quedaron del todo claras, no sé si a ustedes les pasó eso. Divulgó anoche desde la Secretaría de Medios. Sí, con ese tema... A ver, dale, Javier. No, dale, yo después te explico lo de la comisión. Con ese tema, bueno, primero se fue presentado el proyecto que tenía que ver con una resolución sobre la cuestión del ibuprofeno, y así llega al tratamiento en comisión, donde se unifica con un proyecto de la ivermectina, y se agrega en comisión también el suero equino como otro de los tratamientos posibles. Esto fue la voluntad de la comisión de juntar todos los elementos que teníamos o que se habían presentado de los diputados, pero ¿qué pasó? En la comisión es lo que nosotros advertimos, fue por una parte al participar un secretario de Estado, subsecretario Abayay, un doctor Abayay, que realmente iba a ser muy difícil, más allá de la expresión que se realizara a través de esa resolución por parte de la Cámara, de la aplicación por parte del Ejecutivo del ibuprofeno. Como que estaban, por un lado, mostrándonos lo que decía Masú, que ahora en semanas estaría, que es el suero equino y la ivermectina, pero no era una realidad que se efectivizara en los tratamientos el tema del ibuprofeno. Eso se sumó a esta situación de estas declaraciones de este funcionario realmente reactivo, absolutamente reactivo, a escuchar argumento alguno sobre la cuestión de la utilización del ibuprofeno. Se sumó a lo que se generó realmente una operación de prensa en el día de ayer por parte de la secretaria de Estado de Medios, Valeria Di Croce, donde remite a los periodistas locales y provinciales una información en la que dice que el conjunto de los diputados estaríamos de acuerdo en esperar hasta que la aprobación por parte del ANMAT para la utilización del ibuprofeno. Cuestión que realmente no era así, nunca, muy por el contrario. Nosotros lo que decimos es que tiene que utilizarse como en función de un uso compasivo, que es antes de la aprobación precisamente por el ANMAT. Entonces, entendiendo este espíritu que tenía por un lado el oficialismo y la Secretaría y básicamente la gestión en salud, y esta operación que venía de prensa de la provincia el día previo a la sesión, a la noche previo a la sesión, nos quedaba más claro que nunca
que el único camino posible para hacer factible la aplicación del ibuprofeno en la provincia era a través de la ley que habíamos presentado oportunamente, y esta es la cuestión por la cual nosotros pusimos toda la fuerza en la ley saliente, y ya realmente era una cuestión menor o secundaria el proyecto de resolución al que veíamos que desde el Ejecutivo, desde prensa de gobierno, se estaba reduciéndole, bajándole el precio y reduciendo la subexpresión. Una de las cuestiones que fue clara también en la comisión a la que pertenezco es que lógicamente no íbamos a dejar de aprobar un proyecto que era de nuestra autoría, ¿no? No era congruente con ese momento de la comisión. Pero durante 2 horas escuchamos, como dice Javier, a representantes del ministerio dando argumentos sin ninguna base sólida científica tampoco, que esto es lo que tenemos que también hacerle entender a la gente. Por un lado dicen no hay evidencia científica, y por otro lado dicen no, porque puede causar tal cosa, porque la aerosolización, un montón de explicaciones en las que quieren fundar su negativa, y cuando uno pregunta a dónde está la base científica, de dónde la sacan, si es que todavía no existe porque no está aprobado, realmente no lo pueden responder. Entonces, la razón por la que aprobamos nosotros esa resolución es porque lógicamente era una resolución de nuestra autoría. Ahora, dejamos clarísimo que íbamos por la ley, porque la realidad es que ante la negativa, incluso dentro de la comisión del propio ministerio, no nos quedaba otra alternativa. Gracias. Claudio quería hacer una pregunta. Sí, gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Sí, cortito. Leía hace un ratito a Daniel Roquel, después de todo esto, de lo que pasó hoy en la mañana, decía que van a seguir luchando por todas las vías posibles para que se concrete este legítimo pedido por el bien de todos los santacruceños. ¿Cuáles serían esas vías posibles, Daniel? Y a la diputada nacional, que la veo que también está acá en Zoom, no sé si puede participar, a ver si en este sentido el proyecto que presentó el diputado del Cerro de Santa Fe, a ver en qué situación está y si sería una alternativa, y qué expectativas tiene el Congreso Nacional frente al proyecto que presentó en su momento, creo que la semana pasada, el diputado del Cerro de Santa Fe. Sí, Claudio, en realidad nosotros el camino, porque creo que lo que nos corre es el tiempo. Cuando digo nos corre el tiempo, les corre el tiempo a las personas que hoy están peleando con esta enfermedad, como también a los profesionales de la salud, que hoy están desesperados por no contar con más herramientas para poder hacer frente a esta pandemia. En ese sentido es que solicitamos apartarnos del reglamento para tratarlo sobre tablas, este proyecto, y dar la discusión en el ámbito que creemos que es el lógico. Quizás hasta hubiéramos respetado a algún diputado que se oponga y que nos justifique el por qué no a este proyecto. Pero la verdad que creo que no se podía perder más tiempo. Lamentablemente, el oficialismo decidió enviar este proyecto a comisiones, y ahora será el ámbito de las comisiones, que esto será la semana que viene seguramente y la otra, para poder volverlo a tener, ojalá con un despacho favorable de las comisiones, para poderlo tratar. Y si no, tendremos que pensar en una estrategia de algún amparo colectivo, y que aquellas personas, aquellos pacientes que hoy estén transitando la enfermedad, de qué manera lo podemos asesorar para ir a la justicia, y que la justicia sea la que termine decidiendo si pueden acceder a este tratamiento compasivo con ibuprofeno inhalado. Lo que nosotros no entendemos en este caso, y creo que a eso hablo de que la política hoy tenía una oportunidad de ponerse en el lugar de los que lo están padeciendo, de ponerse en el lugar de los médicos, de los profesionales de la salud, dándole sí a esta autorización al uso de ibuprofeno inhalado en el ámbito de la provincia. Creíamos que podíamos ser la forma de esta reconciliación entre la política y la gente, y no se pudo dar, lamentablemente, y seguimos quitándole al tiempo a quienes no lo tienen. Aquellos que no lo tienen son los que están padeciendo la enfermedad en un estado delicado, y también nuestro sistema de salud, que hoy está sufriendo un desgaste por parte del recurso humano, pero también, como lo han dicho, colapsado en muchos de los hospitales de la provincia, y no queríamos que esa sea el final que todos tememos. En ese sentido, pelearemos en las comisiones para que esto pueda tener despacho favorable y aprobarlo, y si no, estará
a ver de qué manera podemos organizar un amparo colectivo para aquellos pacientes que hoy tengan esta enfermedad y quieran acceder a un tratamiento. Hola, sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, con relación a la pregunta que me toca, en la Cámara de Diputados de la Nación está bastante bloqueado el trabajo con relación al tema del ibuprofeno. Se están tratando exclusivamente temas que tienen un consenso absoluto por la vía virtual y así todo está bastante complejizado. Además, no está representándose como un tema de agenda tan importante, si bien nosotros sí lo estamos empujando con el diputado del Cerro, porque sistemáticamente y en forma lenta, pero lo están incorporando las distintas jurisdicciones. Recordemos que ya son 7 provincias que lo han incorporado y hay muchas localidades, lo explicaba el doctor Alexis Doriski en el Zoom que tuvo con nosotros hace unos días. Hay muchas jurisdicciones que por tener autonomía municipal lo están haciendo dentro de los municipios. De hecho, yo ayer me comuniqué con el municipio o con referentes del municipio de Escobar, que lo están aplicando con excelentes resultados, con la máscara que tiene que utilizarse junto con el ibuprofeno inhalado. Y lo que llama la atención en esto es que, por ejemplo, Escobar es un municipio del color político del Frente de Todos, de modo tal que esto es una decisión netamente provincial, ni siquiera le podemos atribuir una decisión nacional que se está imponiendo en las provincias o en los municipios que tienen el color político del gobierno oficialista, porque, insisto, Escobar lo está aplicando, lo están aplicando con muy buenos resultados, y ellos son del color político del oficialismo. Así que bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, entendiendo que a nivel nacional no se está viendo como un tema de agenda prioritaria, porque los lugares que lo van necesitando van siendo mucho más permeables en cuanto al diálogo y en cuanto a la necesidad de instaurarlo, que lo que está pasando acá en Santa Cruz, que hay una negativa cerrada. Y yo quiero cerrar con una frase que escuché ayer, que decía que cuando hay una enfermedad, y más en una pandemia, tenemos que prevenirla. Y si no la podemos prevenir, la tenemos que curar. Y si en algún momento no la podemos curar, la tenemos que aliviar. O sea, nosotros no podemos permitir, como dijo una médica de nuestra provincia, que se mueran los pacientes por asfixia sin que nosotros pensemos en darle un cuidado paliativo o un cuidado compasivo como este. Así que bueno, obviamente que vamos a seguir desde lo que tiene que ver con posicionamientos políticos nacionales y provinciales, y en los consejos deliberantes se acaba de aprobar por unanimidad en el Consejo Deliberante de Puerto Santa Cruz, que se viene a sumar al de Río Gallegos. Esto habla a las claras que en determinados lugares están dejando de lado este tipo de posturas tan rígidas, pero también es cierto que para que ingrese el ibuprofeno a la provincia, necesitamos que el ministro de Salud dé el visto bueno. Gracias. Un dato importante que quiero dar, así para sumar un poco a lo que decía Roxana respecto de esto de que depende de la situación, las provincias lo van autorizando, justamente en el momento en el que las provincias no están pudiendo sostener el sistema sanitario y están entrando prácticamente en colapso. Durante la comisión le preguntamos incluso a los representantes y nos dijeron que Río Gallegos no está colapsado, por ejemplo. Entonces uno siente que está parado en un lugar o en una provincia paralela en este sentido, porque lo cierto es que la situación es grave y es lo que cuentan los médicos que están en primera línea y lo que viven ustedes. No sé, yo estoy en el interior, pero es lo que viven ustedes cotidianamente. Y básicamente el pedido es porque está teniendo una respuesta, una efectividad de más del 98% en todas las provincias en las que se está utilizando. Y esto no es un dato menor. Esto no solamente acorta el tiempo en el que el paciente está internado, sino que impide su llegada también al respirador o incluso a la terapia intensiva.
con lo cual lo que hacemos es descomprimir el sistema de salud. Entonces uno no entiende por qué esta negativa, cuando en realidad lo único que se pide es que también se asista a los pacientes que así lo requieran bajo la prescripción del médico que quiera prescribirlo, porque de esto se trata el uso compasivo, y darle la posibilidad. La gente se está ahogando literalmente, asfixiando literalmente, contado por los propios médicos. El doctor Horacio Córdoba, la doctora Analía han sido muy claros en este tema. Entonces, darle esta alternativa era para ayer. Por eso es que nosotros insistimos en estos tiempos. Vuelvo a repetir la cifra, desde el 9 de septiembre hasta ahora más de 50 personas que fallecieron. Todas tienen, obviamente, familia, todas nombre propio, todas hay una familia partida. No sé cuántas de estas familias podrían haberse salvado, ¿sí? Pero así hubiese sido una con esta alternativa, vale la pena hacerlo, ¿sí? Entonces, realmente vamos a seguir luchando desde la comisión, desde todas las estrategias que tengamos en forma legislativa, aunque nos encontremos con estas paredes todo el tiempo. Una cosita. Sí, yo quería ahí remarcar una cuestión. Hoy realmente el bloque del oficialismo perdió la oportunidad de alguna manera de enmendar lo que viene haciendo el gobierno provincial en materia de salud. Realmente la provincia llega a este estado de cosas por una falta de políticas en materia de salud, de liderazgo en ese aspecto y de una cantidad de temas que nos dio el tiempo para realizar y nos hicieron. Recuerden todos que en su momento se había establecido, se había dicho, se los había dicho, de que había una articulación entre el sistema público, entre el sistema privado, entre los clubes, para realizar aislamientos, toda una tarea que después cuando el virus empezó a desarrollarse en Río Gallegos, no se había realizado. Esto llevó a la crisis que hoy tenemos y llevó a que estemos buscando este tipo de herramientas y cuidados paliativos para aliviar, como decía Roxana, a los pacientes que llegan a este trance. Con lo cual también es una oportunidad que tiene el Frente de Todos de haber enmendado el lugar al donde nos trajeron, que es el lugar del dolor y del sufrimiento de tantas familias de Santa Cruz. Bien, Ricardo Luis quería hacer una pregunta. Sí, buenas tardes a todos. No sé si me están escuchando. No tengo muy buena señal aquí en Pico Truncado. La pregunta sería para la diputada Nadia Ricci de Perito Moreno, teniendo en cuenta que la situación aquí en la zona norte, si bien es cierto, en Pico Truncado no es tan grave como en Río Gallegos o Carita Olivia, existe mucha preocupación porque sabido es que los pacientes no se pueden derivar ni a Río Gallegos, ni a Carita Olivia, ni a Comodoro Rivadavia, donde la situación es aún peor. De modo que la pregunta sería cómo, para tener informada a la comunidad de Pico Truncado, porque vuelvo a reiterar, ¿no? Acaban de anunciar a través del COE local que en el día de mañana empieza el plan Detectar, lo que significa que uno presupone al menos que van a empezar a aparecer muchos casos. Para tener informada a la población de Pico Truncado, me gustaría saber cómo puede seguir esta situación, que los diputados del oficialismo no quieren tratar en la Cámara el uso del ibuprofeno. De paso, agradecerle a la diputada Rich y a todos los diputados que están aquí presentes por el trabajo que vienen realizando y un poco como para que la gente de Pico Truncado en especial entienda de que existe la voluntad, pero lamentablemente el oficialismo no quiere tratar el tema, teniendo en cuenta que en otras provincias ya se están usando. Tenemos oyentes en nuestro programa donde nos dicen cómo puede ser que tenemos familias en otras provincias que pueden tener acceso al ibuprofeno y no aquí en Santa Cruz.
Y bueno, al compartir todas Hubiera estas sido, imágenes, todo eso, sí, mire, hubiera sido muy importante, respondiendo a lo que usted está diciendo, que realmente esto lo sintieran, lo hicieran carne los diputados por municipio. La realidad es que quienes estamos en el interior, en nuestro caso Perito Moreno, la localidad de Los Antiguos, no tenemos terapias intensivas. La verdad es que hay respirador, pero al poner a una persona en respirador requiere de cuidados intensivos que no los tenemos, entonces es también una cuestión bastante ilógica. La situación hacia el interior empieza a complejizarse. En el caso de ustedes, tienen pocos casos, vamos a ver qué pasa con el detectar, algo que también llegó muy tarde, recién lo decía el diputado Javier Pérez Gallar, todo viene tarde. Este sistema que dijeron que estaban preparando, evidentemente no lo prepararon, y ahora llegan con un plan detectar cuando en Río Gallegos obviamente va a servir algo, pero lo cierto es que debiera haber estado el plan detectar hace muchos meses. En algunas localidades como las nuestras puede servir. El tema es que si la situación se complejiza, no tenemos alternativas más que los traslados. Caleta Olivia no nos va a recibir, con lo cual claro. Hay que cuidarse. El Estado no va a estar en ese momento. Bueno, le agradezco, diputada, por su atención y bueno, vamos a seguir escuchando a los demás colegas, si le parece. Bien, había pedido la palabra Mariana Cabezuelo. Mariana, sí. Estoy silenciada. Hola, buenas tardes a todos. Sí, mi consulta era si como oposición de una provincia, y no sé si por ahí a través del colegio médico que es afín a este reclamo, han podido tener una respuesta directa de la ANMAT a esta negativa, más allá del Ministerio de Salud de la Nación, a que no esté esta respuesta burocrática, como ustedes le denominan. Y bueno, y después para aclarar sobre la estrategia, si va a ser esperar a que se dé esta discusión en comisiones y luego accionar con un amparo, o bueno, cuáles van a ser los pasos, en definitiva. Sí, Mariana, un poco como para dar tu respuesta, los tiempos de la ANMAT quizás no son los tiempos de lo que están sufriendo hoy. Entonces no hay una negativa por parte de la ANMAT, sino tiempos que llevan estudios y que esos no sabemos cuántos meses más pueden ser hasta tener los resultados. Entonces nosotros creemos que por eso es un tratamiento compasivo el que estamos pidiendo la autorización y que después queda a criterio de cada profesional de la salud entender las patologías que tiene cada paciente y a quién recomendárselo y a quién no. Eso queda a criterio del profesional. Lo que nosotros estamos haciendo es aprobar una autorización para que esta droga pueda llegar a la provincia de Santa Cruz. Sin una resolución ministerial o sin una ley, eso no puede suceder. Eso por el lado de lo que vos planteabas de la autorización de la ANMAT, que no hay una negativa, sino otros tiempos. Ante esta situación de que todos los días, como vemos en la provincia, están falleciendo 2 o 3 personas, me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es acortar esos tiempos. Y entendiendo los resultados que está dando en otras provincias que se viene aplicando el uso del ibuprofeno inhalatorio, creo que es una buena respuesta para nuestro sistema de salud, que está colapsado en algunas localidades, pero pronto complicarse en otras que, como recién hablaba, en otras localidades, el sistema sanitario es mucho todavía más endeble de lo que tenemos hoy aquí en Río Gallegos. Discúlpame, te hago un agregado. Te hago un agregado con el tema del reclamo judicial. La posibilidad de un reclamo judicial, que obviamente que se evalúa, requiere algunos presupuestos. Uno de los presupuestos claramente es tener el sujeto individual y que está requiriendo el medicamento para acreditar la procedencia y la verosimilitud del pedido. Y no solamente que yo estime que mi pariente, yo tenga la legitimación para pedirlo por él, si está en terapia intensiva, esté en condiciones de recibirlo, sino que haya un médico que lo prescriba. Eso sería mínimamente lo que estamos necesitando eventualmente para que se avance en una instancia judicial. Dadas esas condiciones, es probable que los tiempos de la política, que indudablemente se han demostrado intransigentes,
porque hoy hubiera sido una buena posibilidad al menos de debatirlo y de escuchar las distintas posturas con altura, pero claramente se veía como fundamentalmente a la diputada Nadia Ricci fue una falta de respeto total en cuanto a las posibilidades de que ella se expidiera sobre sus argumentos. Así que, dadas estas dos condiciones, un paciente que lo requiera y un médico que lo prescriba, puede habilitarse la vía del amparo judicial. Voy a aclarar otra cosa también, Roxana, si me permitís. Amparo judicial que en una provincia en donde la justicia tampoco está funcionando como quisiéramos, ¿sí? Hoy los justiciables no tienen el acceso a la justicia que realmente necesitamos, ¿no? Nos están cercenando también ese derecho, con lo cual otra vez hablamos del tiempo, ¿sí? Tiempo que no tenemos. Bien, pide la palabra Pablo Manuel de la Opinión. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes para los colegas y también para los legisladores y funcionarios. Quería preguntarles si no hay una contradicción entre el planteo que hace Juntos por el Cambio, de hacer tanto hincapié en el tema del ibuprofeno inhalado, que nadie puede garantizar de que es una solución, y mucho menos para el COVID-19, y por otro lado, que se recomienda o se da tanto hincapié en el tema de la apertura de actividades, que ahí sí la comunidad científica internacional ha planteado que es la mejor posibilidad y la mejor para cuidar la vida de la gente, que es la del no tener contacto estrecho, el tema del distanciamiento social o el tema del aislamiento social en el caso de ser necesario. Porque se hace tanto hincapié en el tema de ibuprofeno, no en la parte de cortar el contagio, que efectivamente, si se abren todas las actividades, el contacto entre las personas va a ser aún mucho más importante que el que tenemos hoy en día. Gracias. No sé, Pablo Manuel, por qué relacionás una cosa con la otra. En realidad, nunca hablamos nosotros de no seguir las pautas del Estado provincial en cuanto a la apertura o no de las diferentes actividades. Y lo del ibuprofeno, bueno, ha quedado argumentado durante la conferencia, lo que implica para el alivio de cantidad de personas que, bueno, ya no son números o cifras, sino son hermanos, son primos, madres, padres, parientes. Creo que esta es la cuestión central hoy, aliviar el sufrimiento. Y lo del tema que vos decís, yo no veo que haya por parte de nuestro bloque ninguna posición en el sentido de ampliar actividades o llevar otra agenda en función de las aperturas de las que lleva el gobierno provincial. Pablo, Lo preguntaba, perdón. Para agregar, sí. Lo preguntaba, Pablo, para agregar lo que decía Javier también, vos fijate que hay actividades que están prohibidas, sin embargo la falta de controles por parte de quien tiene que llevar adelante estos controles. Hace 2 fines de semana que venimos viendo en canchas de fútbol de la ciudad un montón de gente jugando al fútbol. Y es algo que está totalmente prohibido. Y es el Estado el que tiene que realizar esos controles de las actividades que están prohibidas hoy. Y me parece que ahí también donde se falló en el principio, y hoy hay muchas actividades que con los protocolos siempre los riesgos están. Pero me parece que la falta de acceso a la justicia no lo podemos justificar porque uno podía entender el aislamiento era la medida a tomar en los primeros meses, pero llevamos más de 8 meses en esta situación. Ya hay comercios que no aguantan, que no resisten, y en esto se ha ido abriendo algunas actividades con ciertos protocolos. Pero después hay algunas cosas que están prohibidas y hoy el Estado, con la falta de control de esas actividades, hace que se estén desarrollando en distintas localidades de la provincia. Además, permitime agregar a esto, Dani, que el hecho de la apertura de actividades mientras sean bajo los protocolos que el propio gobierno es el que aprueba, esto tiene que quedar clarísimo, no solamente actividades comerciales, hay otras como fue la minería, como por ejemplo pasa ahora en los antiguos respecto de la actividad en relación al tema de la cereza y otras tantas que van a surgir. La idea no es la solicitud de apertura de actividades como una cuestión caprichosa, sino no solamente por la crisis económica, sino también bajo el estricto cumplimiento de todos los protocolos. Estuvimos encerrados 7 meses y la situación de Río Gallegos hoy
dice claramente que evidentemente no fue la solución bajo ningún concepto que no se abrieran las actividades, ¿no? Bien, Juan Carlos Silva quería Sí. hacer una pregunta. Sí, en realidad eran dos preguntas, pero una de ellas ya obtuvo respuesta por parte de la diputada nacional Roxana Reyes, que tiene que ver con qué acciones eran necesarias para poder llegar a la instancia legal. Obviamente, estamos lejos de poder encontrar estas dos cuestiones tan fundamentales. O sea, una de ellas, la solicitud de familiares, ya es latente, hay muchos familiares solicitando el uso del ibuprofeno, pero realmente veo lejano que algunos de los profesionales de la salud de nuestro nosocomio, entiendo yo, me hago cargo de lo que digo, que era jugarse su matrícula solicitando o recetando ibuprofeno, ¿no? Pero la otra pregunta tiene que ver con el diputado Roquel, con lo que sucedió esta mañana en la legislatura provincial y esta intención de amedrentar por parte del oficialismo sobre dichos del diputado, que inmediatamente el legislador Chávez hizo referencia y pidió precisamente que se retractara. Inmediatamente fue acompañado por la legislatura. No pasó lo mismo con la solicitud del diputado Pérez Gallar, en cuanto a lo que sucedía con esta información falaz que había circulado en horas previas a la sesión, y bueno, saber cuál es la posición del diputado Roquel respecto de esto que sucedió, ¿no? Sí, la verdad que me sorprendió mucho el comunicado de prensa del gobierno de la provincia ayer, en horas de la noche, donde fueron muchos de los colegas de ustedes los que publicaban este comunicado, y la verdad que a uno lo sorprendía, porque era muy dispar lo que se había, la discusión que se había planteado en las comisiones y lo que se había aprobado. Entonces, nuestro comunicado en las redes sociales de ayer fue el enojo y el malestar por eso, porque entendíamos que esto que iba a pasar hoy en la legislatura era probable. Nosotros intuíamos que lo único que se buscaba era desinformar a la gente, generar una confusión, y la verdad que nosotros el comunicado fue por eso. Si realmente ofendía a alguno, se lo dije en su momento, le pedía disculpas, no era la intención de agraviar a nadie, sino la bronca y el malestar por cuando se trata de manipular la información para generar descontento y desinformación en la gente. Y después cada uno se tendrá que hacer cargo. Yo estoy convencido que nosotros como legisladores tenemos una responsabilidad enorme, y hoy teníamos la responsabilidad de darle tratamiento a este proyecto de ley y acortar los tiempos para aquellas personas que están padeciendo en el acceso a este tratamiento. Quedará la responsabilidad de cada uno de saber cómo actuó, por qué votó así de esta manera, sin querer por ahí darle una respuesta a los profesionales de la salud que tengan a su alcance para poder, yo no sé a cuántas, pero con que sirva para salvar a alguien que hoy se está aferrando a la vida con esa última esperanza, bienvenido sea. Y en eso quedará a criterio de cada uno de ver cómo accionó, cómo votó y cómo viene el gobierno articulando las políticas públicas en materia de salud, que está claro que no sirvieron para reforzar nuestro sistema sanitario, que no sirvieron para cuidar a las personas que hicieron un esfuerzo enorme a la hora de no ver a sus familiares, resguardarse, cerrar sus negocios, no tener ingresos, poniendo la salud por sobre la economía personal. Cuando también se trataba de cuestiones de interpretación, en este caso peor, porque fue un agravio y una gran mentira lo que publicaron en el comunicado de anoche. Bien, Yo tiene quiero la agregar palabra una cosita, si me permitís, quería agregar una cosita bastante preocupante que advertí en la sesión del día de hoy, que tiene que ver con la libertad de expresión de cualquier ciudadano, pero fundamentalmente la libertad de expresión de un legislador, ¿sí? El diputado Roquel no se expresó en el marco de una relación personal, sino que se expresó en el marco del ejercicio de su función. Como tal, él tiene sus fueros y claramente por eso, si podemos silenciar a través de una amenaza o a través de una amenaza de sanciones o suspensiones en un cuerpo solamente porque tienen una mayoría circunstancial, lo que se está es violentando el sistema republicano y se está violando la libertad de ejercer su función, daría lugar a una cuestión fuerte de privilegio del diputado Roquel, y la verdad que me pareció penoso que quien preside la Cámara lo increpara preguntándole si ratifica o rectifica de la forma que lo hizo. La verdad que el diputado Roquel ha sido elegido por el voto popular, tiene una representación legislativa, y lo que hizo él fue en el ejercicio de sus funciones
no fue agraviante, fue la expresión dentro del ejercicio de sus funciones, como es la libertad de expresión que puede tener también un periodista o cualquier ciudadano en la medida que no cometa un delito que claramente no estaba cometido. O sea que no podemos entrar en un terreno tan peligroso donde por una mayoría circunstancial hagan, digamos, esa puesta en escena que se hizo hoy, ¿no? Bien, tiene la palabra Javier Arias. ¿Qué tal? Buenas tardes, señores legisladores, colegas. En principio, muy brevemente, agradecerles por esta instancia que nos brindan de poder preguntar y poder repreguntar. Para nosotros como periodistas, y creo que todos vamos a coincidir, es importante, al menos no solo en este tipo de casos, sino permanentemente poder tener un contacto, por lo cual creo que es sumamente valioso que tengamos este ratito. Dos consultas que en realidad va para cualquiera de ustedes que, bueno, gentilmente nos brindan la posibilidad de acercarnos. La primera es hacer una breve reflexión sobre la falta de conocimiento que hay realmente en gran parte de la sociedad sobre el uso de este tratamiento, en qué etapa de la enfermedad se trata y también si alguno de ustedes pudo conocer la cantidad aproximada de personas que en Río Gallegos o en la provincia estarían en condiciones de recibir este tipo de tratamientos. Lógicamente que todos también estaremos de acuerdo que si se salva o se mejora la vida de una persona o su estado de salud es sumamente valioso. Y la otra tiene que ver con algo que preguntaba Claudio Lobo y que también en algún momento Juan Carlos Silva lo mencionó, tiene que ver con los próximos pasos y las próximas instancias, si se evaluó la posibilidad de citar a algún funcionario del Ministerio de Salud a dar algún tipo de explicaciones ante esta Cámara, ante este recinto, justamente, ¿no? para conocer en principio detalles de esta negativa de hoy y también sobre, bueno, lo que se viene haciendo en la provincia en materia sanitaria. Muchas gracias. Yo te puedo contestar respecto de la primera, si querés, y dejo a alguno de mis compañeros para que conteste la otra. Yo creo que la gente lo que ha hecho es informarse respecto del uso del ibuprofeno y además hemos tratado por todos los medios, incluso el otro día a través del Zoom patagónico que organizaron los diputados nacionales justamente con el doctor Doreski, que es uno de los investigadores de la Fundación Respirar, que obviamente nos aclaró a todos un montón de dudas a la gente común que quería preguntarle respecto de esto. Lo más importante que la gente sabe, porque además es lo que está a la vista, es lo que vienen a través de todos los medios pronunciándose los médicos y los pacientes que están tratados. Hemos visto de algunos que son famosos y de otros que no, que están tratados con el ibuprofenato de sodio y cuál es la mejoría que tienen en un momento. Me preguntabas también esto de cuándo se aplica. Lo que dicen los médicos es que lo aplican cuando ya está el paciente en fase de lo que se dice fase 2 o 3, que es cuando comienzan las complicaciones respiratorias. Es en ese momento justamente porque lo que empieza a pasar es la inflamación del sistema pulmonar, con lo cual es necesario uno de los primeros activos que tiene el ibuprofeno, que es justamente el de ser un antiinflamatorio. Y lo que permite es que la persona comience rápidamente a oxigenar mucho mejor. Esto también lo han explicado muy bien la doctora Analía, el doctor Horacio Córdoba. Creo que la gente está muy informada en este sentido, que ha podido ver los casos, más de 1000 casos en todas las provincias, en donde, vuelvo a insistir, más del 98% de efectividad en el uso de pacientes que han salido adelante y que lo pueden contar en primera persona. Invito que vean, por ejemplo, los testimonios de lugares con un sistema de salud incluso muy precario, como es Tartagal y como es Orán en Salta, en los que han hecho hasta las escafandras de manera casera, pero han podido sacar adelante una cantidad impresionante de pacientes. Sí, con respecto a lo segundo, Javier, nosotros vamos a seguir, obviamente, en principio del ámbito propio que es la Cámara de Diputados. Seguramente plantearemos algún pedido de preferencia, pronto despacho, veremos cuál es la herramienta legislativa para seguir tratando y teniendo en agenda permanente el proyecto de la ley. Lamentablemente, obviamente, eso lleva tiempo y lleva vidas y lleva sufrimiento y lleva dolor, pero lo vamos a seguir haciendo. Y también seguiremos el camino eventualmente, tanto como lo explicaba
la diputada nacional Roxana Reyes, en la medida que exista lo que se llama un caso concreto que pueda ser judicializado, o como decía Daniel Roquel también, la posibilidad de un amparo colectivo. Veremos qué otras herramientas tenemos desde lo jurídico para seguir con este tema, y una de las cuestiones centrales que más nos alienta en este caso para seguir con esto como una cuestión central de la política, en este caso de la oposición en Santa Cruz, es la gente en Río Gallegos, la gente del interior, la gente de la provincia, está preocupada, ocupada, constantemente nos insisten para que no alentarnos, para que sigamos con este tema, y realmente, bueno, esta yo creo que es el principal motor, aparte de lo que vemos de lo que sucede con la pandemia, ¿no? Lo que está sucediendo por un lado, y bueno, todo el acompañamiento de la gente, que creo que lo tenemos, y bueno, eso nos va a ayudar sin duda a seguir el camino parlamentario, pero también eventualmente seguir otros caminos. Es un Sí, tema Javier, que ha quizás trascendido... una de las que- sí, yo por ahí también otra parte al final que preguntaba Javier, en este sentido de cuántos pueden ser los posibles pacientes que puedan acceder a este tratamiento. Eso realmente nosotros lo que hoy estamos observando, que también se le piden cada vez más requisitos o más síntomas para poder ser hisopados. Esto hace lo que se vaya dilatando el tiempo de la asistencia médica de los pacientes. Y la verdad que lo que se gana acá es tiempo, porque cuando se empieza a hacer este tratamiento, la situación del paciente en el tránsito de la enfermedad mejora, y quizás lo que se puede evitar es una peor situación, la necesidad de una cama de terapia intensiva, de un respirador y de la atención de un personal capacitado como puede ser un médico terapista. Y esto no es que de aprobar esta ley, el tratamiento lo suministra siempre un profesional médico, eso tiene que quedar claro. Y eso, obviamente, que van a hacer el seguimiento el personal de la salud que tenga los pacientes en su seguimiento y que verán a qué paciente se le puede suministrar este tratamiento y a quién no. Eso queda en el criterio y el conocimiento científico de cada uno de los profesionales de la salud. Muchas gracias. Bien, pide la palabra Andrea de Radio Top. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, no sé si hoy ustedes pudieron escuchar una de las partes de la sesión donde hubieron algunos diputados que responsabilizaron a algunos medios de comunicación, entre ellos estamos nosotros, si bien no nos mencionaron, por haberle hecho entrevistas a los familiares de pacientes que se encuentran en terapia intensiva. Bueno, ustedes saben el caso de ayer, que le pudimos hacer una entrevista a Joana, que tiene a su marido de 39 años en terapia, y también obviamente le hemos hecho entrevista, y otros medios también le han hecho entrevista a Eugenia. La verdad que fue lamentable, y puntualizaron varios diputados sobre el manejo y hablando de que había una operación política con respecto a algunos medios de comunicación, lo cual me indignó muchísimo, y lamento muchísimo que hayan tenido esa opinión. Le quería preguntar a Daniel Roquel, ¿qué opinión tiene con respecto al manejo que se vino dando en los medios de comunicación con respecto al tratado del ibuprofeno inhalado? Bueno, Andrea, primero mi solidaridad para ustedes y para todos los medios que hayan sido descalificados por parte de los legisladores por simplemente informar, porque creo que llevar por ahí a las primeras personas, los que están padeciendo esta enfermedad, es contextualizar un poco lo que estamos viviendo en Santa Cruz. Lo hacen, y uno trata de escuchar a todos los medios, lo hacen con profesionales de la salud, con el doctor Horacio Córdoba, que es el presidente del Colegio Médico, y la verdad que nosotros esto, la solidaridad para ustedes y el compromiso de que no se trate de callar a nadie, en este sentido respetando siempre y con respeto cómo se trata la información en los medios que nosotros conocemos. Y acerca de cómo se viene tratando el ibuprofeno, bueno, yo creo que se lo viene tratando, esto de tener la semana pasada en la reunión de comisiones funcionarios del orden nacional, tratando de poner al ibuprofeno inhalado casi como una mala palabra, como algo que parece una cosa de curanderos y que no está en la realidad, de ponerlo de que esto no es la cura, y estamos convencidos que esto no es la cura de esta enfermedad, ni la solución definitiva, pero sí un paliativo. Y en eso me parece que es loable la labor que vienen haciendo muchos colegas tuyos, en esto de poder difundir, de llevar el conocimiento a la gente, a la población, que aquellos que tienen un familiar apelan a todo lo que está a su alcance. Hoy el tratamiento de ibuprofeno inhalado en Santa Cruz no está al alcance, lamentablemente, de los que están sufriendo esta enfermedad,
y nuestro objetivo de la legislatura va a ser eso, que esté al alcance para que aquellos pacientes que lo necesiten lo puedan tener. Y en eso desde la legislatura vamos a trabajar incansablemente para que se pueda aprobar. Dos cosas más quiero agregar yo. La primera es que me parece una falta total de respeto hacia las libertades individuales, porque además se nombraron personas por parte de los legisladores que así lo hicieron, y una falta total de respeto al trabajo periodístico, que también tiene libertad. Vivimos, se supone, en un país y en una provincia con vigencia de las libertades individuales y con vigencia de los derechos y de las garantías constitucionales. Uno escucha estas expresiones de parte del oficialismo y vuelvo a decir, da la sensación de que estamos viviendo evidentemente como en provincias en paralelo. Yo creo que los medios de comunicación han sido totalmente el reflejo de lo que le pasaba a la gente. Acá no hay, esto ha trascendido absolutamente todas las banderías políticas. No hubieron medios ni oficialistas ni medios opositores. Lo que han hecho los medios es reflejar lo que está pasando, reflejar lo que le pasa a una familia que está desesperada, reflejar la opinión de los profesionales y reflejar, en nuestro caso, el trabajo legislativo. Con lo cual, en mi caso, estoy totalmente agradecida y además insto a que continúen el trabajo de la misma manera. Me parece que este tiene que ser el límite, este trabajo que se ha hecho en esta oportunidad, y que puede servir muchísimo de acá en adelante para que estas concepciones cambien en nuestra provincia. Bien, pedí la palabra Karina Taverne y creo que ya es la última pregunta que hay. Karina, perdón, te silencié sin querer. A ver si... Ahí está. Algo mencionaba el diputado, el doctor Javier Pérez Gallard, respecto de lo que ustedes como diputados que han llevado adelante esta iniciativa, aquí al menos en la provincia de Santa Cruz y lo que hemos visto también en Río Gallegos, propiciando justamente el tratamiento con ibuprofeno inhalado. Pero les quería pedir a todos o a cualquiera de ustedes, ¿cuál es el mensaje que hoy ustedes le dejan al pueblo de Santa Cruz? Porque hemos visto a través de las redes y también a través de la gente que se manifestó en una caravana que en Río Gallegos empezó a las 9:30 de la mañana y yo a las 11 de la mañana para LU12 hice un vivo y 11:20 de la mañana volví a pasar por tercera o cuarta vez esa caravana a las puertas de la Cámara de Diputados, y la gente lo que pedía a través de un bocinazo era que le den la posibilidad de autorizar el uso del ibuprofeno. Quedó mucha gente enojada, pero también mucha gente desesperanzada con esta situación. Entonces me gustaría pedirles un mensaje, algo que les quieran decir a los habitantes de Santa Cruz. Karina, en mi lugar, tenemos la misma sensación que la gente, me parece. Un enojo, un malestar y una desilusión. Yo estaba convencido que hoy esto podía ser ley y que podía ser una herramienta más para nuestros médicos para poder pelear contra este virus. Lamentablemente hoy no pudo ser, seguiremos trabajando para que sea desde nuestro lugar, pero también ponernos en el lugar de aquellos familiares que hoy están padeciendo de cerca en carne propia esta enfermedad y que no encuentran respuesta alguna por partes de los funcionarios de este gobierno provincial, que ya ha dado un no rotundo al tratamiento de ibuprofeno inhalado, y también por parte de los legisladores que hoy eligieron no discutirlo. Me parece que hoy era el ámbito, me parece que se nos agotan los tiempos, cada día de estos son personas que se nos van y lamentablemente me parece que no nos podemos dar ese lujo. Ojalá que se pueda tratar prontamente este proyecto y que esto sea una ley y que tengan los médicos de nuestra provincia al alcance de sus manos un tratamiento paliativo para poder contrarrestar lo que está llevando esta pandemia, haciendo perder la vida de muchos santacruceños, y creo que eso nadie lo puede querer. En ese sentido, la misma frustración, la misma bronca y el mismo enojo que tienen los santacruceños porque hoy esto no es ley. Sí, yo tengo una pequeña reflexión sobre esto. A ver, lamentablemente la pandemia va a continuar y probablemente en la provincia con números más altos de los que tenemos hoy.
la gente está absolutamente movilizada por este tema que obviamente implica la posibilidad de alivio, muchas veces para familiares, para amigos, o eventualmente en un futuro para quien padezca el COVID. Con lo cual yo creo que esta desesperanza de hoy se tiene que transformar en acción, seguir acompañando. Nosotros vamos a seguir trabajando en este proyecto, nos llevará una sesión más, 2 sesiones, seguiremos empujando, la gente se va a seguir manifestando, yo creo que cada vez más, tanto en la provincia como en el interior. Yo también ahí pido a quienes nos miran desde el interior que, bueno, interpelen a los diputados por pueblo en el sentido de decirles, miren, acompañen esto que no tiene que ver con alinearse con políticas, que esta es una cuestión histórica de los diputados por pueblo, los eligen los municipios, los eligen sus vecinos y terminan respondiendo a los mandatos de los partidos políticos que los eligieron y no a los intereses que representan, los intereses de los vecinos. Yo creo que en esto tiene que haber un acompañamiento fuerte en las localidades, en los municipios, y obviamente este acompañamiento se va a hacer escuchar en la Cámara de Diputados a través de nuestras voces y a través de las voces de todos los vecinos que nos acompañen. Bueno, yo también para cerrar lo que quiero decir en relación a esto que decías, Karina, lo primero es que realmente me conmocionó mucho hoy que el límite para el oficialismo, que el límite para esta gente no haya sido la vida. Eso me preocupa muchísimo en nuestra provincia. Lo que más me emociona y lo que más me alienta a darle continuidad a esta lucha, como decía Javier, es justamente todos los mensajes que hemos recibido de la gente, y vuelvo a decir, trascendiendo absolutamente cualquier tipo de bandería política. Acá estamos hablando de algo que nos tiene que encontrar a los santacruceños, de algo que nos tiene que unir a todos los santacruceños en una lucha que justamente no tenga que ver con levantar banderas que no sean otras que la de la vida. Entonces, con todas las herramientas que tengamos desde lo legislativo, con las ideas que surjan, sin oponernos, no nos oponemos a la ivermectina, no nos oponemos al suero equino, estamos pidiendo que por el resultado concreto y rápido que tiene el ibuprofeno, se utilice ya, que no perdamos más tiempo. Vamos a estar ahí, vamos a estar al lado de cada uno. Lo que pedimos es que sigan estando otros, y cada minuto que estamos perdiendo, cada día que estamos perdiendo entre estas reuniones de comisión y las sesiones, se miden en vidas. Entonces, esto es lo que apelo a la reflexión del Frente de Todos, apelo a la reflexión del Ministerio y de la gobernadora, para que entienda que esto se trata de eso, de medir el tiempo en vidas. Gracias. Bien, si no hay más preguntas, queremos agradecer a todos los periodistas que nos acompañaron, a quienes siguieron en vivo en el Facebook de Javier Pérez Gallart y todos los compartidos que tuvo y los medios que también están transmitiendo en vivo. Y bueno, Javier, te damos la palabra para hacer el cierre de la conferencia de prensa. Bueno, agradecer a todos los medios que nos han acompañado. Creo que es importante en función de lo que decía Nadia y lo que explicábamos de que queda todavía un espacio de trabajo por delante. Y bueno, yo también expreso mi solidaridad con Andrea por la situación y las expresiones que hubo en la Cámara de Diputados descalificando a medios, pero creo que esta es la tarea de los medios, ¿no? Difundir de alguna manera no solo que lo que hacen los funcionarios, no son los que les gusta, sino también los que les disgusta, pero básicamente lo que es de interés de la gente, ¿no? Muchas gracias a todos y bueno, cuando tengamos más novedades, volvemos. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, muchas gracias.